Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. En esta hora vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta tarde. Vamos a comenzar haciendo una oración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo y bendito nombre, porque usted ha estado con nosotros durante todo el tiempo de nuestra vida, pidiéndole encarecidamente que nos acompañe en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Permite, oh buen Dios, de que podamos dar esta lección, Señor, y que pueda ser de gran edificación para nuestras almas. Te ruego por mis hermanos y amigos que van a escuchar esta lección en esta hora, que usted lo bendiga ricamente. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, hoy haremos un pequeño cambio en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y el estudio, la variante que tendrá es que trataremos de hacerlo en forma de clase. Cuando hablamos de clase, hablamos como de una conversación. Mientras que cuando exponemos la palabra de Dios en forma de sermón, ¿verdad?, tenemos el propósito de convencer, tenemos el propósito de llegar, ¿verdad?, a vuestros corazones con esa palabra de nuestro Dios. Y por eso, en esta hora, a través de preguntas y respuestas que este servidor haría, le facilitaría a los oyentes presentar mejor, de una manera más comprensible, el estudio de la palabra de Dios. Digo esto porque es el deber de nosotros los que enseñamos tratar de aclarar las mentes de los hermanos, de los amigos, lo más posible que se pueda. Y las preguntas estarán basadas en los dos sermones que expusimos de segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 al verso 12, que dice en el verso 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, ahí podemos hacer nosotros la primera pregunta. Y la primera pregunta es, en este párrafo que vamos a estudiar, ¿cuál es lo más importante para el apóstol Pablo en cuanto a los que van a recibir la carta? ¿Es la apostasía o es la segunda venida de Cristo? Bueno, si nosotros analizamos bien el texto dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el centro de la discusión de Pablo va a estar basado en cuanto a la segunda venida de Cristo, lo cual es lo más importante para el apóstol Pablo. Ahora surge otra pregunta. La pregunta que surge es, ¿por qué Pablo escribió a los tesalonicenses acerca del hombre de pecado? Bueno, porque Pablo quería prevenirle a ellos acerca de lo que les esperaba en el futuro. Cosa muy importante. Pablo sabía de las maquinaciones de Satanás. Pablo sabía de la astucia y las artimañas del enemigo, y por eso él quiere prevenir a la iglesia acerca de acontecimientos que se van a dar dentro de ella
para que los hermanos estén prevenidos. Prevenidos. Por eso Él les habla a ellos acerca de la apostasía, que vendrá primero y después vendrá nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra pregunta importante aquí, ¿verdad?, es la siguiente. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del cristiano de todos los tiempos? Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Cuál es el problema de los cristianos de todos los tiempos? Bueno, Pablo lo dice en el versículo 2, ya que esos hermanos, por así decirlos, son colegas nuestros, son compañeros nuestros. Y Pablo les escribió a ellos como si nos lo dijera a nosotros, que no os dejéis mover fácilmente. Uno de los problemas del cristiano de todos los tiempos es que una gran mayoría de hermanos se deja mover fácilmente por el error. Ahora yo quiero que usted piense en su vida, lo que ha sido su vida como cristiano. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desganado? ¿Cuántas veces usted se ha sentido con en su mente el hecho de tirar, por así decir, la toalla? ¿Cuántas veces usted se ha sentido desanimado? Y mucho más, ¿cuántas veces usted, otra persona que practica el error, le ha dicho cosas en las cuales usted ha visto que su fe ha tambaleado? Es por eso que Pablo dice, él da un tremendo consejo, y el consejo de él es que no os dejéis mover fácilmente, porque el hombre se deja mover con facilidad. Ahora vamos a probar eso. Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 6, de la siguiente manera. Mire lo que Pablo dice. No yo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasó con los Gálatas? Bueno, ellos habían aceptado a Jesús, como usted y yo lo hemos aceptado. Pero ¿qué pasó con los Gálatas en un lapso corto de tiempo? Bueno, lo que pasó fue que ellos habían abandonado y querían dejar la fe del evangelio. Los judaizantes trataron de ganar terreno en ellos. Y por eso Pablo tuvo que escribirle esta carta a los Gálatas. Ahora bien, a los hermanos de Efesios, Pablo le dijo lo siguiente en el capítulo 4, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los efesios eran hermanos como nosotros, gentiles. Y Pablo dice a ellos que ya no deben de ser niños fluctuantes, que se dejan llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Y déjeme decirle que hoy en día soplan muchos vientos de doctrina. Usted puede estar tranquilo en su casa y de pronto llegan los testigos de Jehová con sus atalayas, con sus despertán. Y si usted abre la puerta, no solamente de su casa, sino de su mente, y no está bien cimentado en la verdad, usted puede ser movido. Y eso es lo que Pablo le preocupaba, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Por qué? Porque los hombres somos dejados con facilidad
de ser arrastrados por vientos de doctrina. Ahora bien, seguimos con otra pregunta de la Biblia. Y otra pregunta importante aquí es: ¿cuáles son las causas que llegan a desequilibrar la fe de un cristiano? Bueno, ahí mismo en Tesalonicenses, Pablo dice, yo quiero que usted utilice su Biblia. En el versículo 2, Pablo dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces esa pregunta, ¿cuáles son las causas que llegan a desequilibrar al cristiano? Bueno, a los tesalonicenses, como el mismo Pablo dice, ni por espíritu. Había personas que decían que habían recibido revelación. Como hoy en día alguien puede decirle a usted, bueno, yo hablé con Dios, Dios me habló. Y muchas personas se lo creen. Creen que Dios le ha hablado, lo cual viene a ser falso, pero eso no es nuevo. Ya los tesalonicenses habían sido tratados de engañar por esta falsedad. En segundo lugar, dice Pablo que ni por palabra. Algunos decían, y hay mucha gente que tiene dominio en la palabra, buena oratoria, y mucho más usa palabras inspiradas y quiere hacer que esas palabras que él usa y tuerce sea creído por las personas. Pero también dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. Hay personas irrespetuosas que tienen, por así decirlo, falta de temor a Dios. Esa persona no le importa tomar el nombre de los apóstoles y decir de que venían en nombre o en la autoridad de ellos. Ahora bien, acuérdense que en nuestro tiempo los grupos religiosos pretenden tener apóstoles. Los corintios tenían apóstoles, aparte del apóstol Pablo y de los escogidos por el Señor. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo de estos apóstoles? Escuchemos lo que Pablo dijo. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos aquí que Satanás sabe disfrazarse. Más adelante vamos a ver eso. Y también su ministro le gusta usar el disfraz. El disfraz tiene el propósito de engañar a las personas, de aparentar a alguien que no es. Ya eso viene desde tiempos antiguos. El cristiano necesita estar despierto. El cristiano necesita tener su mente en lo que dice Dios. Déjeme decirle ahora, hablarle un poquito a su corazón. Cambiando como digamos un poquito la clase como un sermón. Pero a veces he sentido tristeza cuando a veces veo hermanos que ya tienen 3, 5, inclusive 10 años de ser cristianos. Y de pronto llega, qué sé yo, un mormón. O llega un solo Jesús. O llega un testigo de Jehová. Y de pronto el hermano dice, bueno hermano, usted nos enseñó que Cristo es Dios. Pero ahora yo estudié con una persona y no estoy seguro si en realidad Cristo es Dios. ¿Ve? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la persona no hemos estudiado la palabra de Dios con ese temor, con esa reverencia, con esa fe, con ese deseo de que ella pueda venir y morar
en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso a Pablo le preocupaba la situación de los tesalonicenses. Nadie os lo debe moverlos, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, ¿verdad? Hoy en día yo diría diferente a Pablo, pero sin cambiar la verdad. Yo le diría a los hermanos, nadie os mueva por medio de una revista, por medio de un programa radial. Nadie los mueva por un, qué sé yo, un video que vieron en YouTube. No, nadie los debe moverlos, porque el cristiano puede decir como Pablo, yo sé en quién he creído y yo sé lo que he creído. Y eso que he creído es lo suficiente poderoso para no permitir que otras enseñanzas falsas vengan a adueñarse de mi corazón. Pero seguimos con Tesalonicenses, porque yo quería que usted tuviera su Biblia abierta. Bien, también hay otro punto importante aquí. Y nótese la pregunta que vamos a hacer. Tenga su Biblia en 2 Tesalonicenses 2. ¿Cuál es el arma que Satanás usa constantemente? A veces nosotros los cristianos no nos podemos a pensar que Satanás es como el ladrón. El verdadero ladrón lo toman preso hoy, lo sueltan, de aquí a 3 meses vuelve a hacer lo mismo. Nuevamente lo toman preso y lo sueltan, estuvo 3 años en la cárcel y nuevamente lo sueltan y vuelve a hacer lo mismo. Satanás se parece mucho a eso. Y por eso dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. El engaño, el arma poderosa de Satanás, se le llama la mentira. Ahora, usando nuestro discernimiento, hay muchas formas de mentir. No solamente por medio de la palabra hablada, por medio del gesto, por medio de una propaganda falsa. Hay muchas formas de hacerlo. Satanás usa el engaño, ¿verdad? Y usa a los hombres así como Dios usa a su siervo. Recuerdo una historia que siempre me llamó la atención cuando joven. Y yo no sé si usted la habrá leído en la palabra de Dios. Dios escogió a un profeta y lo mandó a un determinado lugar y le dijo, anda allá al rey, creo que era el rey Jeroboam, y dile esto y esto y esto. Pero si te brindan comida, no comas. Y no te vengas por el mismo camino por donde te fuiste. Así que nada de comer y nada de venirte por el mismo camino. Bueno, el profeta se mantuvo firme. Allá en la casa del rey le ofrecieron comida y bebida y él dijo, no, porque Jehová me ha dicho así. El profeta se mantenía firme, se mantenía sólido. Pero después viene un viejo profeta y pregunta, ¿dónde estaba el profeta de Jehová, el profeta joven? Y le dijeron, bueno, le señalaron el lugar donde estaba. Y él fue y conversó con el profeta joven. Y él le dijo, yo también soy profeta. Y Jehová me ha dicho así, que venga y te localice y te lleve a mi casa y coma y después entonces te marche. Y le habló con firmeza. Y es que el error, el engaño, habla con firmeza. Y resulta que el profeta joven le creyó y se fue. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pereció el profeta. Después, una vez que comió y se fue y cogió el camino para regresar de donde había venido, fue muerto por un oso. Fue muerto por un animal. Ahora, el punto aquí que quiero enseñar, el punto central es cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros prestamos atención a lo que nos dicen por allá afuera. Y no estamos prestando atención a lo que Dios realmente nos está diciendo. Y resulta que el mismo Pablo dijo en una ocasión, allá en 2 de Timoteo capítulo 4,
hablando de los postreros tiempos, dice que muchas personas tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Entonces, Pablo está preocupado y Pablo dice, nadie os engañe. Sabía Pablo esta expresión. Ahora, yo pregunto, para ampliarle un poco el conocimiento a ustedes, mis hermanos, ¿quiénes usaron esta frase en el Nuevo Testamento? Bueno, el primero que la usó fue Jesús. Jesús fue el primero que la usó en Mateo 24, pasaje que hemos estudiado como por 2 o 3 domingos. Pablo le dijo en Mateo 24, el versículo 4, hablando de la destrucción del templo y de Jerusalén, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No lo digo yo, lo dice Dios. Entonces es importante que usted y yo estemos pensando en eso. En el tiempo de Jerusalén, muchos se presentaron como grandes libertadores que podían liberarlos del poder del imperio romano. Y muchos judíos se lo creyeron. Se hicieron pasar por Mesías. La palabra Mesías es lo mismo que decir Cristo. Ellos se hicieron pasar por Mesías, por el rey libertador. Y fracasaron y murieron. Bueno, esa es una forma de engañar. El apóstol Pablo, cuando combate el gnosticismo a los colosenses, Pablo lo usó varias veces. Y Pablo dijo, ¿verdad? Uno de los textos selectos, para no usar mucho, Pablo dijo en el capítulo 2, en el versículo 4, de la siguiente manera, y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Incluso dentro de la hermandad hay mucha gente que tiene mucha labia, mucha palabra lisonjera. Sí, y muchos son aturdidos por esas palabras. Lo almarean con esas palabras, lo almarean con esa filosofía. Y Pablo lo está diciendo aquí, en el texto sagrado de la palabra del Señor, nadie os engañe con palabras persuasivas. El falso maestro tiene el poder de persuadir. Ahora en el versículo 8, nuevamente Pablo usa esa palabra y él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si habláramos de otros temas donde Satanás se engaña, por ejemplo el tema de la evolución, que es contrario al tema de la creación. La evolución habla de millones y millones de años que la tierra fue creada. La creación no enfatiza el tiempo, pero no le pone tantos millones. La evolución dice que primero fue algo o fue una explosión, ¿verdad? Hablan de la teoría del Big Bang, de que en un momento dado algo explotó y los segmentos que cayeron, uno de ellos fue la Tierra y los otros fueron otros planetas. Pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces la evolución viene a ser contrario a la revelación bíblica. Pero la pregunta es, ¿cuántos millones de personas en las universidades no creen en la evolución? Millones. Hay 3 grandes ateos famosos que han sido los más grandes profesores de la universidad a nivel mundial, que he estado estudiándolos y creo que en estos días voy a traer una lección sobre ellos, y en los cuales uno de ellos al morir, él dijo, quisiera creer de que hay vida después de la muerte, pero voy a descender al sepulcro sin estar convencido de ello. Pero en su mente él añoraba y en su mente él creía de que sí podría haber vida después de la muerte.
Entonces, la evolución es contrario, pero tiene engañado. Satanás quiere que se enseñe eso en el mundo, en lo secular, para empapar y dañar la mente de las personas. Satanás habla engañador. Y por eso el apóstol Pablo le dijo nuevamente a los colosenses en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. O sea, nadie os engañe. Porque si lo engañan, te pueden privar del premio. Y la lista podría ser grande. Y por eso Pablo, al hablarle a los tesalonicenses, les dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora bien, ¿qué es la apostasía? Es otra pregunta. Y quiero que eso quede bien claro. Quiero que eso quede bien claro en la mente de mis hermanos y de mis amigos. La palabra apostasía, dijimos que es una palabra compuesta de apó, que significa apartarse o salirse. Y estenai, la última parte, ¿verdad? Que también significa al lado de. Por lo tanto, esta palabra apostasía nos habla de apartarse de la fe, pero originalmente la palabra indicaba rebelión. Y siendo una palabra genérica, puede involucrar una rebelión política, puede involucrar una rebelión religiosa. Y si se refiere a una rebelión religiosa, entonces nos está hablando de que esa persona se rebela contra la autoridad de Dios. Ahora preguntamos, para ser apóstata, entonces el hombre tiene que rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuánto lo están haciendo hoy en día? Algunos no piensan que lo están haciendo, ¿sí? Hay personas hoy en día fanáticos que se aferran a algo que sin haberlo estudiado, ellos defienden y están dispuestos a ir inclusive hasta la muerte, con tal de defender lo que ellos creen. Por ejemplo, déjeme citarle un ejemplo. Hay personas que creen que la mujer debe predicar en el púlpito, ¿sí? Y se aferran a esa verdad y defienden eso que ellos creen que es verdad. Pero no hay un texto en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia ha sido establecida, que pueda probar dicha doctrina. Y al no poder probarla, entonces, ¿qué está pasando? El hombre se está rebelando. Es una rebelión. Se está rebelando contra lo enseñado por los apóstoles y por Cristo. Y si alguno, dice Pablo, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y delira acerca de cuestiones de las cuales nacen contiendas y envidia. El no conformarse trae muchos problemas. Se rebela contra la autoridad. Y eso es muy importante que usted como hermano sepa, y yo sepa, que yo necesito respetar la autoridad de la palabra de Dios. Un apóstata es alguien que no respeta la palabra de Dios. Dios dice, otro ejemplo, Dios dice que su pueblo debe ofrendar el primer día de la semana. 1 Corintios 16:1. Pablo lo dejó bien claro en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Bueno, eso es lo que dice el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, no, sería bueno que se recogiera una ofrenda de amor el martes, o que se recogiera una ofrenda para el pastor el sábado. Y comienzan a salir las doctrinas. ¿Sabe qué es eso, amigo? ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es lo que significa apostatar, rebelión. Rebelión contra la autoridad que Dios ha dicho que debe ser el primer día de la semana. Dios ha dicho
que para recordar la muerte de su Hijo debemos participar del pan y del fruto de la vid cada primer día de la semana. Ah, no, pero el hombre dice que se debe hacer cada domingo de cada 3 meses. Otros dicen, ah, no, como Jesús murió en la Pascua y la Pascua se celebraba una vez por año, entonces se debe tomar la cena del Señor una vez por año. Pero eso era bajo la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Cristo? La ley de Cristo nos dice en 1 Corintios 11, Pablo dice que lo que él enseñaba lo había recibido del Señor, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y tomó también del fruto de la vid y dio gracia y mandó diciendo, cada vez que hagan esto lo hacen en memoria de mí. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Pero otros van mucho más allá y le restan autoridad a lo que Dios dice. Solamente dan una parte de la cena del Señor. Le dan a los miembros el pan, pero no le dan el fruto de la vid. ¿Usted ha visto eso? Si usted no lo ha visto, abra sus ojos. O abra sus ojos cuando usted va a una misa, usted ve que el sacerdote le da. ¿Le da el pan? ¿Le da también el fruto de la vid? La respuesta es no. ¿Por qué no? Si el pan representa el cuerpo, entonces ¿qué representa el fruto de la vid? Ah, pero eso no se lo dan a los feligreses porque eso es para las personas de mayor jerarquía. Eso es apostatar. Eso es lo que se llama rebelión. Entonces, por eso es importante esta clase, para llevarlo con más calma, que usted pueda ir entendiendo, para que usted pueda ir comprendiendo, para que usted pueda ir abriendo los ojos. Lo mismo pasa con la alabanza a Dios. La alabanza a Dios durante los primeros siglos de la iglesia, y eso va mucho más que el papado, ¿verdad? Los instrumentos musicales se introdujeron muchos años después del establecimiento de la iglesia. Los grandes reformadores no aceptaron los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque sabían que eso era rebelión contra Dios. No obstante, hoy en día no solamente se tiene un piano, que fue el primer instrumento que se metió en la iglesia, un piano, en forma inocente, en forma genuina, sino que hoy en día se ha introducido una orquesta total en las iglesias. Y hoy en día muchas iglesias parecen más bien un centro de música, ¿verdad? De algún combo o de algún, qué sé yo, conjunto, pero menos de lo que es adorar a Dios. No hay prueba en el Nuevo Testamento de que los apóstoles, de que la iglesia primitiva usara música instrumental. Entonces eso es rebelión, es lo que estamos diciendo. Pero avanzamos con más preguntas. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las características del hombre de pecado? Bueno, tenemos ahí en el verso 4, dice, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía produjo al hombre de pecado. En otras palabras, la rebelión a la autoridad de Dios produjo la falsa doctrina. Y esa falsa doctrina aquí se personifica y se dice que se opone a Dios, que se levanta contra Dios, que es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios como, no que sea Dios, como Dios, haciéndose pasar, nótese la palabra, haciéndose pasar como Dios. Y es por eso que muchos grupos evangélicos no reparan para señalar a un personaje central en el aspecto religioso. Pero nosotros vamos a detenernos un poquito. Yo les decía a ustedes que el rey de Tiro, allá en el profeta Ezequiel,
en el capítulo 28, en el verso 2, Dios les dijo al rey de Tiro que se creía un Dios, ¿verdad? Que se sentaba en el lugar que le pertenecía a Dios. En otras palabras, que el rey de Tiro era un usurpador. Y es que eso ha estado desde la promesa que Satanás le hizo a la mujer: seréis como Dios. Al ser humano le ha gustado mucha esa promesa de querer ser como Dios, de ocupar el lugar que pertenece a Dios, de que los hombres lo miren como algo grandioso, como algo sobrenatural, que se anuncie la llegada de alguien que sea poderoso. Eso le llama la atención al ser humano. Se opone a Dios, ¿verdad? Y se sienta en el templo de Dios. Y eso es sentarse en el templo de Dios. En el griego es la palabra naos. No que lo hace literalmente en el templo de Dios actual, que es el segmento del pueblo puro de Dios, sino que usurpó el lugar de Dios y se quedó con la corrupción, donde él sí podía mandar, donde él sí podía ser aceptado, con todo su engaño, con toda su apostasía, con todo su error, con toda su idolatría, con toda su doctrina de hombres. Tenga presente eso. Y por eso es un gran oponente al Señor. Y seguimos preguntando mucho más. ¿Cómo se le llama aquí a ese hombre de pecado? Bueno, en el versículo 6 y especialmente en el 7, ¿verdad? En el 8 dice que se le llama inicuo. Inicuo. Dice el texto sagrado, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo, el versículo 8, ¿verdad? El versículo 8 nos dice que se le conoce como inicuo. En el verso 7 dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se le llama inicuo, ¿verdad? Para hablar de un hombre que no respeta la ley de nuestro Dios. Tenga presente eso. Ahora, pero surge otra pregunta importante aquí: es ¿qué sabían los tesalonicenses acerca del hombre de pecado? Bueno, los tesalonicenses sabían mucho más que nosotros. Sí, ellos sabían más que nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiero hacer énfasis en esa palabra. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo les dio información suficiente a los tesalonicenses acerca del hombre de pecado. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cuál fue esa información que Pablo les dijo a ellos que era el hombre de pecado? Pues, desdichadamente no lo sabemos. No se nos reveló a nosotros. Ese es algo importante, entonces, donde el maestro de Biblia necesita guardar el silencio que las escrituras nos ordenan hacer. Pablo se los dijo a ellos, pero no nos lo dijo a nosotros. Ya Pablo le había dado información suficiente a ellos. Hay algo seguro que ellos sabían. Ahora, para nosotros hay un sinnúmero de tesis de personas que dicen: ¿quién es ese hombre de pecado? Por ejemplo, algunos creen que el hombre de pecado es el anticristo. Eso hay millones de personas que creen eso. Otros creen que el anticristo es un emperador. Otros creen que el anticristo es el papa. Inclusive otros creen inclusive que el mismo anticristo es el Satanás, el diablo. Y otros creen que el anticristo, que el hombre de pecado es un principio de maldad. Fíjese todas estas ideas que hemos ido resumiendo, y eso usted lo va a encontrar en los libros, ¿verdad? ¿Quién es este hombre de pecado? Pero ahí también surge otra pregunta. Si el hombre de pecado es un mal, si es un movimiento que enseña una falsedad, dice el texto que había algo que lo detenía. El verso 6, con calma, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y en el versículo 7 dice:
hasta que él a su vez se ha quitado. Para aquellos hermanos que les gusta dominar la gramática, entonces déjenme enseñarles 2 puntos que ha sido que Pablo describe en una forma abrupta, es decir, en una forma bastante rápida, que a veces es difícil captar. Fíjense que en el versículo 6 Pablo dice lo que lo detiene. Lo es un artículo neutro, y por ser un artículo neutro se refiere a una fuerza. Había una fuerza que lo detenía. Sin embargo, cuando vamos al versículo 7, él dice, hasta que él a su vez se ha quitado. Ya no nos habla de una fuerza, nos habla de él, un sustantivo masculino, él. Entonces todo esto es importante a la hora de nosotros poder llegar a una conclusión. Y algo puedo decirle a usted, sea una fuerza, sea una persona o sea un movimiento, los tesalonicenses sabían porque Pablo se lo había dicho en persona. Ahora bien, vamos a nuestro tiempo. Para los hermanos, creen, ¿verdad? Que para muchos hermanos creen que el hombre de pecado era una falsa religión y que en el tiempo del primer siglo lo que lo detenía eran los apóstoles. Creo que se lo dije en una lección anteriormente, que los apóstoles con sus poderes milagrosos podían inclusive frenar a ese mal que estaba pronto de manifestarse. Otros creen, eso es lo que creen algunos, otros creen, ¿verdad?, que el que lo detenía era o que el hombre de pecado era el emperador, ¿verdad? Que era el emperador y que otro emperador lo detenía. Es lo que hemos podido descubrir en algunos libros. También otros creen, ¿verdad?, de que es el Papa. Y al decir que era el Papa, entonces los oponentes dicen, y el que lo detenía, entonces eran los emperadores. Y esto suena muy bien, pareciera tener mucha lógica, ¿verdad? Que la fuerza estaba en la fuerza religiosa, pero que había algo que no le permitía surgir con toda la fuerza que deseaba. Y esa fuerza durante 400 años que lo mantuvo silenciado era los emperadores. Hay que tener presente que si hubo una lucha, aquí tendríamos que ir a la historia y demoraríamos demasiado tiempo. Eso no se puede construir ni en un mes. Es la lucha que hubo entre el poder imperial y el poder papal. Fue una lucha sangrienta por muchos años. Por muchos años. ¿Verdad? Así que la pregunta todavía sigue vigente. Entonces, ¿cuál era ese poder inicuo? El hombre de pecado. La vez pasada yo le dije que se le llama hombre de pecado porque precisamente su actividad es el pecado. Y se le llama hijo de perdición porque ese es su destino, ir a la perdición. En lo personal creo que representa la falsa doctrina, la falsa religión, y que ha tenido un largo proceso. Y que claramente comenzó en el segundo o tercer siglo, se comenzó a manifestarse. Ahora tendríamos que ir a ver quiénes fueron esos primeros que se manifestaron. Se manifestaron en los gnósticos. Se manifestó después en la iglesia corrupta, que ya sabemos cuál es. Y se ha ido manifestando en los grupos protestantes, pentecostales. Se ha ido manifestando la corrupción. Y la pregunta es ahora, ¿y cuánto tiempo durará el hombre de pecado? O es decir, la falsa doctrina. Bueno, el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y nótese la última parte, y destruirá con el resplandor de su venida. Lo va a matar el Señor con el resplandor de su venida. Quiere decir que va a demorar un largo periodo de tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa, estimado hermano y amigo?
la falsa religión es la que menos el hombre le presta atención. Se lo digo yo, un ser humano débil, también con la debilidad que usted tiene, pero un ser humano que le gusta estudiar la palabra del Señor con mucho respeto, con mucho temor, un ser humano que le gusta analizar. En la vida que llevo he podido ver que una de las formas en que el diablo embauca al ser humano es a través de la falsa religión. Llegan a nuestros barrios, a nuestras casas tocándonos la puerta. ¿Sí? Los vendedores de la atalaya, los vendedores del despertar, gente vestida de blanco, toda clase de personas, muy amorosas por cierto. Y déjeme decirle que a veces tienen una moral muy alta. Aquí tenemos que felicitarlo, ¿verdad? Y a veces gente que le gusta evangelizar mucho más que nuestra propia congregación. Usted lo ve, hombres y mujeres con paraguas allá afuera, a pleno sol, a plena lluvia, gente decidida, ¿verdad? Que si el cielo, la salvación se ganara por esfuerzo personal, creo que nos ganarían. Creo que nos ganarían. Pero el punto está aquí en cuanto a la fidelidad en la doctrina. Claramente que tampoco necesitamos ser vagos. Tampoco necesitamos ser perezosos. El cristiano es una persona activa. Es una persona que se identifica. Es una persona que está dispuesto a dar a conocer el nombre del Señor. Pero sí, hay muy religiosos. Hay muchos religiosos. Y Satanás se disfraza como ángel de luz. Tenga eso presente. Si usted no me entendió en esta hora de la clase, si usted no pudo discernir todas las preguntas que yo he hecho, pero si yo logro poder penetrar, que la palabra del Señor llegue a su corazón y usted tenga más cuidado en cuanto a la fe doctrinal que se le va a enseñar, entonces hemos logrado un objetivo. Por eso el mismo Jesús dijo, mirad bien cómo oís. Mirad bien cómo oís. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para ir finalizando, porque el sinnúmero son como 40 preguntas y no las vamos a poder terminar. Es en los siguientes versículos. Dice que este inicuo. Una pregunta es cómo él se manifiesta, cómo se da a conocer. Bueno, el texto sagrado del verso 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales, prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que proclama la falsa religión? Milagros, milagros. En estos días leía por Facebook y me gustó, no sé quién fue el que escribió, si fueron hermanos o fueron otra persona, que ahora con el progreso del coronavirus y con la extensión se hacía una pregunta, ¿dónde están los obradores de milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que hacen milagros? ¿Por qué no se manifiestan ahora? Que dice que pueden levantar paralíticos, cojos, ciegos, etcétera. ¿Por qué ahora no hacen acto de presencia? ¿Por qué no se llega a los hospitales? Con gran engaño de iniquidad. Piense y discierne usted con su mente. No se deje engañar, estimado amigo y hermano. Piense. Muchos me dirán, dice Jesús, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos estas cosas. Y yo les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartado, hacedores de maldad. La última pregunta para usted, estimado amigo, y para mí es el versículo 11 y el versículo 12 dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y me llama aquí la atención, y yo sé que surge esa pregunta, ¿cómo es eso de que Dios le envía un poder engañoso? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, ¿cómo Dios envía un poder engañoso para que se condene más la persona? Y claramente hay que aceptar esa pregunta.
Bueno, la respuesta es sencilla. ¿Cómo? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Dios es malo? La respuesta es no. El mismo texto nos da la respuesta. El texto dice, porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Verso 10. Ellos no recibieron el amor a la verdad. ¿Y qué pasa cuando el hombre no recibe la verdad con amor? Entonces quiere decir que él prefiere la mentira. Y hoy muchas personas prefieren la mentira. Aunque no nos lo digan con nuestros labios, ellos prefieren la mentira. La mentira como la idolatría. Esa es una mentira. La mentira de los falsos apóstoles y falsos profetas que hoy en día hay, eso es mentira. ¿Sí? La sanidad y los prodigios milagrosos, eso es mentira. Que Dios habla por medio de sueños y de visiones, eso es mentira. Ya Dios nos ha hablado por medio de este sagrado libro que tenemos aquí. Entonces, Pablo está diciendo que cuando el hombre no quiere recibir el amor y no quiere recibir la verdad con amor, entonces Dios deja de tratar con él y lo deja que el engaño y la mentira lo sucumban y lo lleven al abismo. Como hizo Dios con Faraón. Dios le habló por medio de Moisés a Faraón una y otra vez. Y dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Y más tarde nosotros leemos que Dios endureció el corazón. Palabra que significa que Dios dejó de tratar con él. Ahora déjeme hacer una aplicación. Amigo y hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón a la palabra de Dios? No deje que tu corazón un día se pueda endurecer. Si usted oye y oye y oye, eso está muy bien. Pero recuerde que hay algo que Satanás y Dios están empezando. Tu corazón. Un día tu corazón se puede endurecer. Y un día ya la palabra del Señor no va a tener cabida. Y por eso el libro de los Hebreos nos habla y nos dice, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse, eso es apostasía. No hay en ninguno de vosotros corazón malo para apartarse del Dios vivo. Dios está dando una oportunidad hace 2000 años y nos está hablando por medio de su palabra. La paciencia de Dios con Noé y la gente de su tiempo demoró Noé predicándole 120 años. Y ellos no creyeron. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted oyendo la palabra de Dios. Tal vez usted lleva un año oyéndola. De sus familiares, de sus amigos, de sus hermanos en Cristo. Y le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro. Tenga cuidado. Dios habla, pero Dios también se cansa de hablarle como se cansó con Faraón. Un día Dios cerrará la puerta como se la cerró a Noé para que no permitiera que nadie entrara. Hoy en día Dios tiene la puerta abierta y Dios desea que usted también venga a la salvación. Dios no quiere la condenación. Si Dios hubiera querido la condenación, no hubiera mandado a su Hijo a este mundo. Pero Él mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en la palabra del Señor. Hay que arrepentirse de todos los pecados. Hay que confesar su fe en Jesús. Y hay que ser bautizado para el perdón de los pecados. Y comenzar una vida nueva con el Señor. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Oremos en esta hora. Dios de amor y de misericordia y de toda bondad, Padre, en esta hora te damos las gracias por habernos permitido intercambiar algunas ideas acerca de su palabra. Bendice los corazones, oh buen Dios, que han escuchado tu palabra, tanto de hermanos como amigos. Y permite, oh buen Dios, que esa palabra vaya germinando en los corazones de cada uno de ellos. Te damos las gracias, oh buen Dios, por ser tu instrumento que usted permite hablarle a muchas personas en este mundo. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén.